pues ejercitando, ¿no? Y pues como no quiero ser causa de suicidio de nadie porque no entendió lo que dije, pues también les paso el link de diferentes videos de explicaciones de gente que sí domina la cosa y para que no afecte si yo explico un poco mal. Y pues la verdad en esos videos los explica muy bien como complemento, ¿no? Entonces, pues voy a empezar con las funciones analíticas. Pues esos son los tres temas que me tocaron. Funciones analíticas, funciones de Cauchy-Riemann y las funciones armónicas. Y pues nada, solo comentarles que pues las funciones analíticas, son aquellas que si la derivada de la función que depende de z existe en todo punto z en una región de R. Entonces diremos que f de z es analítica en R y se menciona como función analítica en R. Y esto también pues se le conoce, se le denomina como una función regular o una función holomorfa. Estos son definiciones que vienen en los libros de Spiegel y también vienen en el de Churchill. Y pues la f de z es llamada función analítica en un punto donde z0, donde en el conjunto existe, o sea, existe una vecindad de puntos donde es derivable la función. Y aquí está expresado matemáticamente. eh, y pues en este conjunto tal que en cada punto de ella la derivada de z exista, ¿no? Lo que decía. Y pues si el conjunto S no es abierto, generalmente lo representan como un círculo donde hay un punto donde es z0 y luego los demás pues, diferentes puntos donde en esa región es derivable la función. Ahora, si en el conjunto S pues no es abierto, se entiende que la función es analítica en puntos abiertos que sí sean abiertos que contengan S. Por decir en esta función, en f de z, que es igual a 1 sobre z, pues es analítica en todo punto que no sea nulo, por decir aquí abajito, ya me perdí, por decir aquí abajito, miren, déjenme saco el lapicito. Porque ese que en todo punto que no sea nulo, porque por decir aquí, esa es la analítica en todo punto, pero menos en el cero. En ese punto no es analítica. Ahora devolvámonos aquí. Y por otra parte, la función f de z que tiene un subte absoluto al cuadrado no es analítica en ningún punto, ya que solo la derivada en z0 es admisible. Y ya vámonos a Ok, los ejemplos. Ajá. antes de que siga, en sus palabras, ¿qué es una función analítica? Es una función que puede ser derivable en, ¿cómo se llama? Que es derivable en todo punto dentro del conjunto. Así es como yo lo entendí. Y nada más. ¿Dentro de cuál conjunto? Dentro de un conjunto de puntos donde la integral puede ser derivable. Digo, perdón, la función puede ser derivable. O sea, no hay puntos de discontinuidad. Ok, entonces, en resumidas cuentas, y para que lo vayan ahí anotando y tomando en cuenta, Ujú. sobre todo aquí en los ejemplos, una función se llama función analítica, ¿sí? En un conjunto, o sea, la función puede ser analítica en un punto o puede ser analítica en un conjunto, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Entonces, una función es analítica en un conjunto, sí se puede derivar en todos los puntos de ese conjunto, ¿sí? Entonces, si hay un punto en el conjunto en el cual esta no se pueda derivar, pues la función no va a ser analítica, ¿sí? Se puede regresar tantito a los dos ejemplos que tenía. Esto, Sí. Entonces, por ejemplo, ok, ahí tiene la función 1 sobre z, ¿sí? Y dice que la función es analítica
en todo punto no nulo del plano finito, ¿sí? O sea, básicamente la función 1 sobre z va a ser analítica en cualquier conjunto que nosotros seleccionemos que no incluya al punto 0. Y ahí pues habría que demostrar que la derivada existe, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero la función módulo al cuadrado, ¿sí? No es analítica, ya que la derivada en z0, o sea, z igual a 0, es admisible. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? O sea, ¿por qué una sí es y la otra no es analítica? Pues se supone que en realidad la de 1 sobre z no es como tal analítica porque hay un punto donde no se está derivando. Se supone que debe decir en todos los puntos, pero Pues pues aquí lo debe que de la ser. definición te dice, la definición te dice que nomás es analítica, hecho doble. Esto no está funcionando. A ver, espérenme tantito porque perdí aquí mi audio. Espera. A ver, ¿sí me escucha? Ujú. Ok, ya. Ok, entonces ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre una función y otra? O sea, ¿por qué una sí es y otra no es analítica? Entonces decía que por decir esta, la definición que encontré también en los videos me decía un profesor, esta sí se puede tomar como analítica porque en la mayoría de puntos va a funcionar, pero como en Z0 no va a funcionar, pues entonces no se toma como tal una función analítica. Ok, Eso es lo que entonces decía él. Ajá. ahí les va para los demás, ¿sí? La función 1 sobre z es analítica en cualquier punto que no incluya el 0, ¿sí? La función módulo al cuadrado no es analítica porque únicamente, o sea, la derivada únicamente se define en el 0. La derivada de esa función solamente existe en z igual a 0, ¿sí? Ujú. Entonces, como únicamente es analítica, perdón, como únicamente es derivable en un punto, pues no podemos decir que sea analítica en un conjunto. No sé si se entiende la diferencia. Sí, o Porque, sea, porque nos está preguntando Esteban acá enfrente de mí que si porque no es en la vecindad. Es que ni siquiera es analítica en la vecindad, es solamente en un punto, ¿sí? y es Entonces, que como no podemos extender ese punto a un conjunto, pues no es analítica. en este caso, ese tipo de funciones donde solo en un punto son analíticas, este, o sí, nomás en un solo punto son analíticas, se le llama singularidades, Uh-huh. porque Sí, nomás en punto ese punto singular, sí, o ajá, singularidad. Ajá. entonces en Muy bien. ese solo punto es donde se toman pues, se puede afectar y pues no, o sea, no es el caso. Y pues esto estaba leyendo que tiene, pues, es parte de lo que se utiliza para el estudio de agujeros negros en el espacio, ¿no? Eh, Pues, por la aquí también se singularidad. llega, ajá, por aquí también se llega a esos estudios. Obviamente son miles de cálculos más. Y luego por decir aquí, esta función de aquí, igual a z, función analítica, digo que, pues, si la derivas en cualquier parte, pues va a obtener, vas a encontrarla, ¿no? O sea, va a ser derivable en cualquier punto dentro de este conjunto. A lo mismo las funciones de seno de z y la de coseno de z, entre otras. Encontramos los cuatro operadores básicos dentro de las funciones analíticas: la suma, la resta, multiplicación y división. Y por decir esta función de aquí, vamos a decir que es analítica. ¿Por qué? Porque es una multiplicación de dos funciones, que sí son derivables dentro de este conjunto. Por decir z por z, pues ahí te va a dar el z cuadrado, ¿no? Entonces ahí pues se puede tomar que esta parte sí es analítica. La suma de z más z te va a dar 2z y pues continúa siendo analítica porque no va a haber punto de continuidad. En 3 pues es una constante y la parte real igual, o sea, no va a haber problemas con la parte imaginaria igual, o sea, no hay discontinuidad. Por eso se dice que toda esta función
se toma como analítica. Así lo explicaba el profesor a simple vista, ¿no? No tanto a que empezara a hacer maromas. De forma visual puedes identificarlo en la mayoría de los casos. A lo mismo esto, pues tenemos una función que es la multiplicación de cuatro funciones de z, que no hay discontinuidad, la sumatoria, la constante, como lo explicaba en la anterior. En este compuesto también no va a haber discontinuidades. Y pues tu parte seno, como le decía, también contiene una función de producto y una constante, ¿no? Este seno. Entonces todo eso permite que no haya discontinuidades. Entonces así lo que él decía. En este caso pues ya lo explicamos, ¿no? Entonces lo salto. En este caso va a ser analítica en todo punto que sea diferente a 6, porque si se fijan, o a -6, porque si se fijan al elevarlo al cuadrado, pues te va a dar este, pues un indeterminado, ¿no? O sea, te va a dar un denominador cero, y eso obviamente nadie lo quiere. A A lo ver, mismo, ujú, pero en esa última, eh, Z, o sea, si Z es 6 o -6, al elevarse al cuadrado, en ningún momento da -36. Entonces no se indetermina, ¿o sí? perdón, tiene razón, porque aquí va un, menos, perdón, Ah, no, no, no. Ahí le va. ajá, Póngale ahí ya que está con el lapicito. Muchachos, cambien la mentalidad. No estamos tratando con números reales, son números complejos. Ahí lo que tenemos que cuidar es que el denominador de la función no sea cero. Entonces póngale ujú, ahí enseguida, escriba z cuadrada más 36 igual a cero. esta cuadrada más, Despéjelo, despeje ok, z. sí, sí, ok, Ahora, recuerden que z es un número complejo. Entonces, a diferencia de las funciones reales, pues sí tenemos valores de z que satisfagan esta ecuación, que sería 6i. No, es más menos 6i los puntos de discontinuidad. ok, ¿Sí? Entonces, nada más hay que tener cuidado ahí con los puntos de discontinuidad, o sea, piensen en complejos, no en reales. El hecho sí, de que sean ambos positivos no quiere decir que no vaya a haber puntos en los cuales sí se tenga una discontinuidad. ¿Ok? ok. Entonces, continúe. Y pues así se va, o sea, también en este caso, pues, este, la tangente de z, pues, esta depende del seno y del coseno, es la propiedad, y pues también tiene que ser diferente a cero, esta, ¿cómo se llama? El denominador, ¿no? A lo mismo que, como pues ya, retomó la maestra, pues, igual aquí, pues tiene que ser diferente ahí para poder ser una función analítica, y pues, de esta manera aquí igual, ¿no? O sea, si haces el análisis como pues tienes que evitar que se te haga cero el denominador, en pocas palabras. En este caso vamos a demostrar ahora también las que no son analíticas, por decir una z conjugada, pues no es una función analítica porque este, se me fue la onda. Vamos, regrese. Lo analítico tiene que ver con con la derivada, ¿sí? Sí, Entonces, ¿qué sucede con la derivada de una función z sí. conjugada? En una z conjugada, pues obviamente no vas a tener ninguna parte derivable dentro de toda esa bola de puntos que se te ofrece. Ni tampoco una parte real de una función z. Esto me hace curioso porque pues también como que no explico demasiado bien esa parte,
pero lo dejo como definición ya de perdida. Entonces, estos cuatro casos son no analíticas porque en ninguna parte se va a ver que se va a poder derivar las funciones. Y bueno, también el libro de Shortfield trae esta definición que dice que es una función entera caracteriza por ser analítica en todos los puntos del plano infinito, como ya lo habíamos dicho, pero los polinomios siempre tienen la característica de ser una función entera. Es decir, o sea, la función entera se puede derivar o se deriva en todos los puntos, o sea, sin una sola eh, lugar donde no se pueda derivar. Por decir, en este caso, esta no es una función entera porque el punto cero no es derivable. Y por decir, en este caso, ¿dónde estamos? En este caso, por decir, si hace la sustitución de valores, en todo punto se va a hacer derivable, no importa el valor que tome. Bueno, vámonos al otro. Ahora, si una función no es analítica, dice el libro, en un punto z0, pero si en la vecina se dice que z0 es una singularidad, que es lo que decíamos ahorita al empezar, ¿no? Y pues aquí está el ejemplo de z1 sobre z, o de z inversa, pues ya habíamos explicado el porqué, ¿no? Y pues también dice que para que sea analítica la función, pues se presenta la continuidad que ya había dicho durante todo el dominio, entre todo el dominio. Y pues ya también vamos a entrar a otro tema, que son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y para que sean analíticas, tienen que ser estas funciones, tienen que satisfacer a estas ecuaciones. ¿Y para qué nos sirven? Estas nos sirven para demostrar que una función no es derivable en el plano de los complejos. En el área de los complejos, tenemos, por decir, f de z derivable, ¿no? Y luego, aquí se hace la demostración de dónde vienen estas ecuaciones, ¿no? Comienzas con una derivada de la función de z, donde el límite, h lo tiende a cero, en el libro lo toma como un diferencial, yo lo vi como una h. Entonces, pues comenzamos con esta definición. Esto ya Al es, final, ah, perdón que lo interrumpa, sí, esa H pues es la que veíamos ayer, ¿no? O sea, cuando existe así un es. cambio entre Z y un punto fijo Z0, ¿sí? Entonces, Ujú. o sea, ayer nosotros lo veíamos como delta y que es Ujú. análogo a la definición del límite real, ¿no? Pero pues es lo mismo. O sea, es esto. No, no tal cual está escrito, es el cambio de la diferencia, pues. Ay, ¿dónde me quedé? Ok. Entonces, bueno, entramos ya en las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y luego, pues, entramos con este diferencial. Y pues así comenzamos con este, esta diferencia de funciones que tienen un denominador en h, ¿no? En esa diferencia. Es una z más h menos una función de z. Esto se puede reescribir de esta manera, este, como una u de x y y con una parte imaginaria de b que depende de x y de y. Y pues obviamente x y y son una parte real, ¿no? Son reales. Dios mío, esto es un poco abstracto. Y aquí lo que hace, pues, es simplemente es hacer la demostración, o sea, ya son reducciones y agrupaciones algebraicas. Primeramente, la persona lo divide en dos h's, o sea, dos diferenciales, y los reescribe, ¿no? O sea, si se fijan, mm,
simplemente lo que hace es introducir los dos componentes o las dos, ¿cómo se puede decir? Pues sí, los Sí, dos o sea, diferentes. Ajá. expresa cada La número función. complejo Ujú. Z y H en términos de sus Sí, componentes reales e imaginarios. así es, eso es lo que quería decir. Gracias. Y pues esto es, si se fijan, pasa de esta parte, ya los expresa como dijo la maestra, ¿no? En su componente real e imaginario, ambas funciones, y aquí lo deja expresado, y también la H, ¿no? Aquí lo que hace, pues, es simplemente hacer una, pues, factorización, una agrupación y una factorización, y finalmente de este término se pasa aquí, donde simplemente lo reescribe como una variable u y una variable v. Esto pues ya va a tener más sentido, si se fijan aquí y aquí. Esto ya va a tener más sentido si recordamos un poquito pues de diferenciales parciales, ¿no? Ahora aquí voy a voltearlo. Uy, déjenme entonces, a ver como rayos, a ver, díganme si ahí lo ven, horizontal. No, sigue estando acostado. Pero sí, mano. No, todavía está acostado. Pasa que no va a poder voltearlo, entonces, aquí Está puedo tomar bien, el tiempo y voltearlo. al cabo no nos sobra la tortícolis ni nada. Pues simplemente lo que hacen aquí es seguir tomando, pues, dividir esta fórmula, pero en cada término de H1 y de H2, primero trabaja con H1, entonces lo que hace es tomar los términos en H1, los, los empieza a agrupar, y, por decir aquí, agrupa U con la U y V con la V, o sea, es decir, reales y también imaginarios, y luego los trabaja, simplemente pues sigue haciendo las reducciones, esta hace una separación de racionales, y luego ya los dejan estos dos términos que nos dan, o podemos identificar que se pueden reescribir de esta manera. Y si se dan cuenta, pues es una ecuación de primer grado parcial. Y tiene otra componente, pues también, ¿no? Una de primera, la parte imaginaria es también una ecuación, una derivada de primer orden y es parcial. Ok, entonces, básicamente lo que está sucediendo aquí es, se toma un límite, ¿sí? Entonces, más bien, para llegar a las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Lo que se hace es encontrar el límite de una diferenciación, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí arriba, ahí donde tiene así como que scribbly, es el límite, ándale, ese método. O sea, es el límite de una diferenciación, de una diferencia entre las funciones, entre una diferencia H, que recuerden que es el delta Z, ¿no? O sea, el Z menos ZZ, ¿ok? Entonces, eso es lo que estamos tomando. Esa es la definición de derivada que ya conocemos. Luego lo que sigue entonces es plantear este límite, pero en parte real e parte imaginaria, tanto para F como para H, ¿sí? Y es lo que se viene haciendo aquí. Ahora, recuerden ustedes que cuando tenemos nosotros una función evaluada en un número complejo, esta función es igual a un número complejo W, pero esa W también tiene una parte real y una parte imaginaria, que es precisamente ese último renglón que estamos viendo, ¿no? Ahí hacia donde está señalando la flechita. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues sucede que cuando nosotros evaluamos la función f en un número complejo z, ¿sí?
cada una de las partes, ay, disculpen el gallo, cada una de las partes del resultado de f está a su vez evaluada en x y y, sí, que en este caso es x más un incremento y y más el mismo incremento. Por eso tienen todo ese chorizo en esa parte, ¿no? Ahora, la siguiente parte, que es la que está toda torcida, no es más que álgebra, o sea, es agrupación de términos. Vamos a agrupar todos los términos reales y vamos a agrupar todos los términos complejos, imaginarios. De hecho, eso lo pueden separar completamente en dos límites, porque siguiendo los teoremas de límites, pues el límite de una función más el límite de otra función es lo mismo que el límite de la suma, ¿no? Entonces, podríamos trabajar con eso de dos formas diferentes, dos formas separadas, sacando el límite de la parte real de todo ese chorizo más el límite de la parte imaginaria de todo ese chorizo. ¿Sí? Es básicamente lo que se hace, una separación de términos. Y al llegar algebraicamente a realizar esa separación, es precisamente el último renglón blanco que tenemos. Nos queda entonces el límite de una parte, ahí donde está la flechita, el límite de una parte completamente real, que es lo que tiene las U's, ¿sí? No sé si lo pueda señalar ahí, por favor, es lo que tiene así como que la rayita, esa parte, ¿sí? Esa parte, muchachos, es la parte únicamente real. Fíjense que solamente depende de U, ¿sí? Y la otra parte, que es la que está señalada por la flechita, es la parte imaginaria. Fíjense que únicamente depende de V, ¿sí? Pero fíjense en cuál de las variables se está dando el incremento, o sea, en cuál se le está sumando la H, tanto en U como en V. Alguien que me diga que no sea Alfredo. O sea, Alfredo, encierre por favor ese último renglón blanco para que todo el mundo lo alcance a ver. ¿Pero cuál fue la pregunta? Ahí está. Ok, la pregunta es, tanto en la parte que tiene solamente U como en la parte que tiene solamente V, en una de las dos variables se está poniendo el incremento H. ¿En cuál variable es? ¿En X o en Y? Dice Esteban que es en X, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Alfredo, no sé si se alcanza a ver ahí, ¿qué es lo que tiende a cero en el límite? H. H, ¿sí? Entonces, muchachos, si únicamente estamos sacando el límite de la variable X cuando H tiende a cero, pero solo en X, entonces quiere decir que estamos haciendo una derivada parcial, porque recuerden, tanto U como V dependen de X y de Y, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto ayer. Entonces, si U y V dependen de dos variables, pero únicamente calculamos el límite sobre una de ellas, pues es la definición de una derivada parcial, que es precisamente el renglón que tenemos ahí en verde. O sea, al final, todo esto que acabamos de decir, todos estos números que ni alcanzamos a ver, se reducen a la derivada parcial en X de la función U más la derivada parcial en X de la función V. ¿Y quiénes son U y V? Alguien dígame. Una función real y otra imaginaria. Sí, es la parte real y la parte imaginaria de quién. De f. Así es. ¿Sí? Entonces, al evaluar f de z, obtenemos la parte real y la parte imaginaria. Quiere decir entonces que todo esto que nos está presentando aquí Alfredo es una manera de calcular la derivada de la función. Eso es todo. ¿Sí? Así que recuerden que ahora, pues, se separó para trabajarlo en dos diferencias, en dos límites diferentes, para H1 y para H2. Entonces, esto es para sacar una de las ecuaciones y luego con H2 se hace lo mismo y se llega también a esta ecuación de aquí. Entonces, esto ya es para H2. Entonces, este,
al hacer la sumatoria de estas dos, perdón, al hacer la derivada, pues nos damos cuenta, perdón, que la derivada tiene dos equivalencias, ¿no? O sea, tiene tanto la ecuación que proviene del límite en H1 y también la igualdad en H2. Ahora, por ambos caminos vamos a llegar a la derivada, y va a ser continuo por ambos lados del dominio. O sea, válgame. Por ambos lados del límite va a ser continuo, perdón. Ahora, esto más bajito, así como las funciones derivables y el límite existe por ambas direcciones y además existe la igualdad, quiere decir que entonces la parte real y la parte imaginaria las tenemos eh, definidas de la siguiente forma. Estas dos pues representan nuestras funciones de nuestras ecuaciones de Cauchy-Riemann. Tanto la parte real se analiza y la parte real imaginaria se analizan y las ecuaciones que derivemos tienen que cumplir con tienen que satisfacer a estas ecuaciones, ¿no? Estas dos. Entonces, en conclusión, si la función de este derivable satisfacerán las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y de forma más elemental o sencilla, se reescriben de esta forma, ¿no? Simplemente, pues estos simbolitos se eliminan. Ahora, pues vámonos ya al ejercicio como tal. Tenemos esta ecuación. Vamos a ver si es derivable en todos los puntos o no. Es decir, y si nos satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Pues lo primero que tenemos que hacer es hacer la separación de las reales y las imaginarias. Primero vamos a trabajar con las reales. Entonces hacemos la derivada de esta parte real y nos queda de esta manera, ¿no? O sea, es muy sencillo, se baja el 3, queda 2, etcétera. Pues no se toma porque está en función de y, pues queda así, ¿no? Y ahora hacemos la derivada respecto a y, y pues nos queda que pues esto no se toma porque está en función de x, y aquí pues la derivada de esto es la constante, y aquí queda, ¿no? Ahora hacemos la derivada, o derivamos la parte imaginaria. Primero en función de x, y pues nos queda esto, ¿no? Y es x. Y pues esto pues no tengo que explicarlo, ¿no? Esto es muy básico, muy elemental. Ahora hacemos en función de y, hacemos la derivada de y pues nos queda esto. ¿Y qué resulta de aquí? Pues simplemente hacemos la comparación. Traemos al caso a las dos ecuaciones de Riemann, Cauchy, y hacemos la comparación. Wx tiene que ser igual a b en función de x. Ahora ponemos la parte real en comparación con la parte imaginaria y vemos que no son iguales, o sea, no nos cumplen esta ecuación. Y lo siguiente es hacer pues la evaluación de la parte imaginaria de las ecuaciones de Cauchy-Riemann y nos traemos este resultado, W y lo comparamos con el resultado de Bx y pues nos damos Tengo cuenta una que no son. pregunta. Ajá. Para que sea analítica, debe de cumplir las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann. Sí. Según lo que leí, se tiene que cumplir ambas ecuaciones para que sean analíticas. ¿Ok? Entonces, con una de las dos que no cumpla, pues ya puede descartar que la función es analítica, ¿sí? Así Digo, nomás como ejercicio, ¿no? O sea, si lo están comprobando y evalúan la primera y no cumple, pues ya desde ahí pueden decir que la función es analítica. ¿Qué significa que no sea analítica? Que no es derivable en cualquier punto. Así es. ¿Sí? Entonces, pues, como se ven que son diferentes, pues al hacer las comparaciones,
entre las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pues nos concluimos simplemente que pues, no son funciones analíticas como dice la maestra. En este caso tenemos una función que tiene pues, la parte imaginaria y tiene un conjugado. Al desarrollarlo, pues queda de esta manera y continuamos, hacemos la agrupación de términos en este punto, es decir, pues imaginarios con, este, perdón. Hacemos la distribución de términos y los agrupamos, ¿no? Y pues, consiguientemente, esto, al trabajarlo un poquito más, nos queda de esta manera, como x menos y más la y que multiplica x menos y. Ahora, esto lo podemos reescribir de la siguiente manera, o podemos observar que tiene esta forma. Entonces, comenzamos con la parte de los reales, que viene siendo esta parte, y la evaluamos. Vamos a hacer la derivada en función de x, respecto a x, y nos queda que pues es 1 en esta parte. Ahora, al hacer el análisis de la parte imaginaria, al derivarlo, perdón, en y, pues nos queda que es -1. Y pues lo que sigue es pues la comparación de las formas de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Es decir, vamos a comparar el resultado de x con el de dy. Y en este caso, no se va a cumplir wx menos igual a dy. Es decir, 1 es diferente a -1. Por eso no se cumple esa parte. Pero al comparar la segunda ecuación de Cauchy-Riemann de la parte imaginaria, el límite que ya habíamos definido, nos damos cuenta que si nos va a dar igual, es decir, cumple con la segunda ecuación de Cauchy-Riemann, nos queda 1 menos 1 igual a -1. Pero por no cumplir las dos ecuaciones, como decía ahorita la maestra me preguntaba, pues decimos que f de z no es derivable en ningún punto del plano complejo y por lo tanto, pues no es una función analítica. Hasta aquí hay dudas, yo sí tengo dudas, así que, pero si tienen dudas, es hora de preguntar. A ver si no fallo en contestar. Bueno, les digo. Y pues vámonos a las funciones armónicas. Estas son las eh, funciones que su laplaciano es cero, es decir, esta definición, laplaciano es esta definición matemática, donde este, pues la sumatoria de estas dos funciones derivadas dos A ver, veces. antes de que Ah, siga, David tenía una pregunta. ¿Hay Cauchy-Riemann para qué? yo no escucho nada. Ah, para polares, sí. Igual, o sea, si las funciones están expresadas en coordenadas polares, pues entonces debería de derivarse, o sea, la equivalencia es eh, U en teta igual a U en R o en Rho, al contrario, ¿no? U en Rho es igual a menos V en R. Sí. ¿Sí? Pero sí, o sea, igual se cumple lo mismo. Yo les Pero, recomiendo que usen más el libro de Shakespeare porque este viene un poco más explicado, el otro viene un poco menos. Eso viene en dos renglones. sí, Spiegel odiaba la teoría al parecer, o a sus alumnos, no sé, creo que a los dos. Cuidaba su vida. Bueno, son aquellas funciones las armónicas que cumplen con su laplaciano en cero, ¿no? O sea, esta es la definición ya matemática, es la diferencia de funciones donde que es igual a las segundas derivadas parciales de la función respecto a x y respecto a y. Y la sumatoria de estas dos derivadas de segundo orden nos van a dar cero. Ahora, pues hay que recordar que la función pasa de R2 a R en el laplaciano.
Y bueno, también las funciones armónicas son soluciones de la ecuación de la onda. Eh, no sé si recuerdan cuando vimos la ecuación de la onda, pues esta nos describe, pues ahí son soluciones a esta ecuación, la ecuación de la onda, perdón. Y bueno, también hay que recordar que tenemos las ecuaciones de Cauchy-Riemann y pues en la derivada parcial de segundo orden obtenemos pues estas definiciones y que es pues prácticamente, déjenme voy para atrás, ¿dónde lo dejé? Prácticamente son estas, pero pues en segundo orden, ¿no? O sea, derivadas biprimas, por eso toman esta forma. Este, bueno, entonces la parte real de una función holomorfa, recuerden que holomorfa es sinónimo de um, analítica, será una función armónica. Si la parte real de un, este, y bueno, ya nos vamos a bajito, ¿no? Y bueno, también nos dice que la parte imaginaria de la función holomorfa, nos va a dar que es una función armónica. Y bueno, en conclusión, si se tiene una función holomórfica, su parte real como imaginaria son funciones armónicas. Si el laplaciano cumple con ser cero. Y bueno, vámonos a un ejercicio súper rápido. Tenemos esta ecuación. Entonces tenemos que ver que el laplaciano sea, pues... Alfredo, disculpa que lo interrumpa tanto, nada más antes No, no de pasa que nada. Está bien. Ya no la lo escucho. definición. ¿No me escucha? ¿Sí? Ya. Ah, sí queda claro cuál es la definición de una función armónica. Sí, puede regresar a la ecuación, al laplaciano, por favor. Vamos a que se vea ahí en pantalla. Gracias. Entonces, la definición de una función armónica, muchachos, básicamente es esto, ¿sí? Si la segunda parcial de la función en x más la segunda parcial de la función en y es 0, entonces quiere decir que la función es armónica. Pero, ¿cómo calculamos la segunda parcial de f en x y la segunda parcial de f en y? Bájale un poquito, Alfredo. No, no tanto. Perdón. Ahí. Ok, ahí está. Entonces, esa último donde dice LP, me supongo que es laplaciano, Sí. esa es la manera en que vamos a calcular el laplaciano básicamente de la función, ¿sí? Entonces, esa es la regla de correspondencia que vamos a buscar para determinar si una función es armónica o no. Y eso es en la parte real, y en la parte imaginaria, a ver, sigue dando. Es esta otra parte. ¿Sí? No, más abajo, donde es igual a 0. Ahí. Entonces, se deben de cumplir estas dos cosas para poder decir que el laplaciano de la función es 0. Si se cumplen estas dos, entonces podemos decir que la función es armónica. Si una de estas dos reglas no se cumple, entonces la función no es armónica. ¿Sí se entiende? ¿Preguntas hasta aquí? Es lo mismo que comprobar lo de si es una función analítica, como con Cauchy-Riemann, nomás que ahora vamos a tomar vamos a hacer que esto satisfaga al laplaciano, igual a cero. Es lo mismo, pero ahora con segundo orden, prácticamente. Así es, con segundas derivadas.
Bueno, entonces, en el ejercicio tenemos esta función, donde tenemos x cuadrada menos y cuadrada, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, pues, hacer la segunda derivada respecto a x. Esto va a ser igual, pues, a escribirlo simplemente de esta forma, ¿no? Vamos a hacer la derivada primero aquí, y luego, respecto a esto, vamos a hacer esta derivada, ¿no? Entonces, hacer la derivada de esto. Y el resultado, pues, nos va a dar que es igual a 2. O sea, si se fijan, simplemente es reescribir esa derivación dos veces, doble. Ahora, después vamos a hacerlo respecto a y, y vamos a hacer lo mismo. Derivamos respecto a y, primero la función, y luego el resultado se lo derivamos otra vez, y nos va a quedar que es -2. Entonces la diferencia del diferencial va a ser igual a 0, respecto a esta parte. Ojo, no es la diferencia, es la suma, ¿sí? Porque acuérdense que se tienen que sumar las segundas derivadas en U. Entonces, luego si decimos la diferencia, vamos a querer siempre restarlos y pues ahí vamos a forzar resultados, ¿sí? Bueno, sí, ok. Y para esto, pues ahora vamos a utilizar, pues, nuestras ecuaciones de Cauchy-Riemann para resolver, pues, este rollo, ¿no? Tenemos la definición de Cauchy-Riemann, las que les enseñamos ahorita, ¿no? Ux igual a Vy, ¿no? Nomás que ahora, pues, lo escribí en esta forma. Denme un segundo, por favor. Listo. Y bueno, sustituimos el valor. Por aquí ponemos 2x. ¿Por qué? Porque aquí nos está pidiendo la derivada de la función en x, ¿no? Y es esta parte. O sea, es esto. Y lo ponemos aquí. Y vamos a hacer la comparación a ver si nos cumple. Pero pues como tenemos un problema aquí, tenemos que aplicar, pues, eh, ¿cómo se llama este método de ecuaciones parciales? Me olvidó el nombre. El método de solución. Sí, o sea, en esta parte ahora tenemos que hacer resolver esta ecuación diferencial. Uh-huh. Ya, ponemos Sí, esta función de b, que depende de es, x y y. es una ecuación, o sea, se resuelve por integración directa eso, o separación de variables más bien. Sí, es que no me acordaba el nombre técnico. Y pues resolvemos, ¿no? Esta ecuación, hacemos la integración de 2x en dy, y pues nos queda que va a ser una de x por y, más una de que depende de x. Y pues tenemos que determinar cuál es esa gx, ¿no? Entonces, para determinar esa constante que depende de x, vamos a utilizar la segunda ecuación de Cauchy-Riemann. La traemos la forma de Cauchy-Riemann, la segunda ecuación de Cauchy-Riemann, y hacemos otra vez la comparación. Aquí metemos este valor, que es la primera derivada, aquí, si se fijan, hacemos la primera derivada y nos da este valor. Hacemos la primera derivada de esto, obviamente, ¿no? Y ya me perdí. Ok. Y lo igualamos al resultado previo que tuvimos en la primera, en la parte, en esta parte, ¿no? Si me voy entendiendo, es que me reburujé un poquito. No sé, a ver, si quiere regresarse un poquito más arriba. Ok, obtenemos esta parte, hacemos y hacemos la comparación de la primera ecuación de Cauchy-Riemann, ¿ok? Esta es la primera ecuación de Cauchy-Riemann.
Ahora sustituimos los valores, aquí nos pide la primera derivada de u, y la primera derivada de u es 2x. Es decir, la primera derivada de esto respecto a x, pues nos va a ser 2x, y esta parte pues es y, no se contempla. Hasta ahí vamos bien, o no. Ujú. Entonces aquí la ponemos. Y vamos a hacer la comparación a ver si nos da igual la otra parte, es decir, la parte imaginaria. Ahora vamos a hacer, metemos de y Ah, o... a Ajá, ver, perdón, disculpe que lo interrumpa. A ver, regrésese al principio. aquí es, Mm, ahí, ¿verdad? Ahí empezamos. sí, Ok, entonces el problema aquí es que tenemos una función cuya, o sea, nada más tenemos la parte real de la función. así es, Ok, que es y esta, la parte imaginaria es cero o no la conocemos. no la conocemos. Ok, ya. Entonces, esa primer parte, hasta donde dice delta u es igual a 2 menos 2 igual a 0, esa primer parte pues es básicamente el laplaciano de la parte real de la función, ¿sí? Que es lo que nos acaba de explicar. Pero como no conocemos la parte imaginaria, que sería v, pues entonces es lo que está haciendo a continuación, ¿no? Como tomar la ecuación de Cauchy-Riemann con la parte imaginaria como una incógnita para ver si se cumple. Ujú. O Ok. sea, esta es nuestra función que vamos a empezar a derivar. El laplaciano nos pide que sea cero, entonces el laplaciano también nos dice que las segundas derivadas respecto a y respecto a x sumadas tienen que darnos cero. Por lo tanto, primero evaluamos pues, respecto a x. Entonces, hacemos la primera y segunda derivada de esta función y nos da resultado respecto a x como 2. Es decir, derivamos la primera y nos va a quedar 2x. Esto lo volvemos a derivar y nos queda 2. Hasta ahí pues no creo que haya problema, ¿no? Por eso nos da 2. Ahora derivamos la segunda parte del laplaciano en función de y respecto a y. Entonces derivamos esto, nos queda 2y. Derivamos esto respecto a y, nos queda 2y. Volvemos a derivar y nos queda 2. Menos 2. Menos 2, ajá. Ajá. Entonces, pues simplemente hacemos la suma de estas dos derivadas, el resultado de esas doble derivadas. ¿Por qué? Porque así nos lo pide para encontrar el laplaciano. Si se fijan, estas son las derivadas de segundo orden que sacamos, es decir, aquí obtuvimos 2 y aquí obtuvimos menos 2 y la sumatoria, 2 menos 2 pues nos da 0. ¿Ya queda un poco más claro o no? Sí, esa primer parte sí. Bueno, yo digo, pero no sé los demás. Sí. Ok. Sí, todo bien. Ok, entonces, hasta ahí vamos bien. Ujú. Ahora, díganos por qué empieza con esta, ahí es donde dice ahora ecuación de Cauchy-Riemann. Ahora tenemos que ver que la función sea analítica. ¿Por qué? Porque cuando la parte real y la parte imaginaria de una función analítica son funciones armónicas. Entonces, si no es analítica, pues ya valimos porque no va a haber armónicas. Por eso incluimos en este Análisis. ejercicio, en este análisis, tenemos que forzosamente definir si son analíticas o no. Y para definir si son analíticas o no, tenemos que traer al caso las ecuaciones de Cauchy-Riemann, hacer las comparaciones y ver si cumplen o no. Por eso vamos a hacer esta segunda parte. Ahora vamos a ver si la función original es analítica o no. Y para esto, perdón, vamos a decir, esta es la primera función
ecuación de Cauchy-Riemann, es decir, si recuerdan, la primera ecuación de Cauchy-Riemann es esto. Ahora que nomás que aquí está escrita de esta forma, ¿no? Esto ya es terminología de ecuaciones diferenciales. Entonces, lo que traemos es la primera derivada de la función original. ¿Y cuál es la primera derivada respecto a x? Pues 2x. Entonces, aquí lo agregamos. Pero como no tenemos una parte imaginaria, todo esto es real, entonces tenemos que acudir a a resolver como esta función, esta ecuación diferencial. ¿Me voy entendiendo? Como que sí, pues, y lo hacemos por integración directa. Como pueden ver aquí, pues simplemente hacemos la resolución. La integral de 2x en y, y pues nos da este término más una c que depende de. Pero pues no podemos dejarlo así, tenemos que encontrar la definición de cx. Y para esto vamos a utilizar la segunda ecuación de Cauchy-Riemann, que es la que determina la parte imaginaria. En esta parte, la ecuación de Cauchy-Riemann se describe como y igual a, más que me faltó un término, pero bueno, creo que es negativo, como vx negativo. Entonces, lo que hacemos es eso, traer los términos. U de y, la primera derivada de u de y de la función original, que derivamos respecto a y, nos queda como menos 2y. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿no? Por ello, traemos aquí al caso este término, la sustitución de la primera derivada. Vamos entendiendo, ¿no? Y la segunda parte, o la igualdad, va a ser la derivada negativa del término imaginario en función de x. ¿Y cuál es eso? Pues hacemos la derivada de esta parte respecto a y, obviamente, ¿no? A x, perdón. Entonces, derivada de 2xy, pues nos queda esto porque es una constante, todo esto respecto a x. Y al derivar esta constante que depende de x, pues nos queda una derivada, una constante que depende de x derivada. Espero que vayan entendiendo. Si no, pues díganme. No sé, a ver los demás. O sea, yo sé que a lo mejor sí se entiende como lo que está haciendo, que al final es derivar, igualar y despejar, pero se entiende por qué se está haciendo eso. Pues yo creo que sí. Pues la segunda parte es simplemente pues la agrupación de términos, ¿no? Como pueden ver, la distribución aquí nos hace que las dos y este, se eliminen y nos va a quedar una cx que depende, una derivada de, ay, me confundo con los términos, una constante que depende de x derivada que va a ser igual a cero. Y por ello podemos decir que esta no depende pues, de una x y la definimos como una k. Se acordarán de esto, lo hicimos pues, precisamente en la materia. ¿Van comprendiendo o no? ¿Sí le están entendiendo? ¿Quieren que agarre la explicación? O sea, ¿quieren que les explique un poquito más? ¿O Sí, sí pues, están así súper seguros de lo que están diciendo? igual tengo el video, así que pues
los voy a pasar para que no les afecte mi explicación. Se me hace que aquí lo que le faltó decir es como la razón por la cual estábamos haciendo esto, ¿sí? Que es lo que les estaba preguntando, que yo estoy bien segura de que no están entendiendo. ¿Por qué estoy segura de que no están entendiendo? Pues porque no les dijeron de qué se trataba. Entonces, evidentemente, están todos perdidos, pero yo no sé por qué fregados no dice nada. Entonces, ahí les va. Alfredo, ¿puede poner, me voy a sentir como el doctor Camacho, donde les voy a dictar qué escribir en el pizarrón, pero no me importa. ¿Puede poner tantito una hojita en blanco? Dígame, Esteban. Sí. Ay, ¿nunca les ha dado clases el doctor Camacho? No, De hecho, en la clase él me ponía a escribir en Paint. Bueno, al parecer hace lo mismo en presencial que en virtual. Ok, ahí les va. Es que se le está acabando la pila a mi tablet y por eso les voy a dictar. ahí Mire, está la función original. sí. Esa. Ah, gracias, sí. Pero luego, ¿sí Nada, alcanza a ver usted? No, ¿qué tiene? Mire, aquí le dicto a. ¿Seguro? Y luego, pero me están escuchando, ¿verdad? Ay, qué lista soy. Ok, no, no estás muy por bien. Aquí Andrea me prestó una tablet bien fancy. Mire, Ok. aquí está la función original. Ok, déjenme ver si se está escribiendo. No, no es cierto. No tengo que explicarle. Andrea, no le entiendo la tecnología. Tengo mucho miedo, ya no sé qué hice. No, ya le piqué a muchas cosas. ¿Va a compartir ella pantalla o No sé, ya no sé qué hice. A ver, aquí estamos. por eso se fundió la casa, maestra? Sí, de hecho, me estaba diciendo mi esposo, o sea, me estaba escribiendo y luego, Carla, es que dejaste conectada la lavadora y estuvo lloviendo y yo, ay, ¿quiere que comparta yo? Como quiera, sí, se le hace más fácil, sí, para no tener que estar escribiendo sobre lo que escriba Alfredo. Y ahora solo espero que no esté fundido así como que toda la instalación eléctrica de mi casa, porque si no, pues creo que van a regar. Imagino, sí. Entonces dejo de compartir para que... Eh, Ahí está. ¿Está saliendo algo? ¿Algo dice? Ahí está. Ya, ya está compartiendo. Uh-huh. Ay, tampoco tiene pila. Ok, ahí les va, súper rápido con lo que le queda de pila a mi tablet. Esperen. Hola, ya ven, o sea, si estuviéramos en un salón con un pizarrón, nada de esto estaría pasando. Ok, ahí les va. Descomparta todo, nada más de ahí. Y aquí, si se acaba la pila de la tablet, pues nada más se va a cortar la presentación, pero pues hay que seguir. ¿Sí? Ok. Déjenme eso porque me salí sin fe. Y presentar. Ok, ahí les va entonces. Miren, una función, ¿sí? Que es u de xy más i por v de xy, ¿sí? Una función es analítica, ¿sí? Sí y solo sí. V es el conjugado armónico, de U, ¿ok? Entonces, ¿qué significa ¿qué significa que V es el conjugado armónico de U? Pues básicamente, si tenemos una función que es armónica, tanto su parte real como su parte imaginaria son el conjugado armónico uno del otro. ¿Sí se entiende eso? Entonces, si toda la función f es armónica, entonces u y v, que son sus partes reales e imaginarias respectivamente, son llamados conjugados armónicos. ¿Sí? Esa es una definición.
Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? O sea, ¿qué es lo que nos están presentando? Bueno, nos dieron una función, pero esa función solo conocemos la parte, ¿qué era? Real. Real, ¿verdad? Que era x cuadrada menos y cuadrada, ¿verdad? X cuadrada menos y cuadrada más una parte v que no conocemos, ¿ok? Entonces, lo que queremos aquí, o sea, todo este rollo que nos han estado explicando es cómo le hacemos para encontrar el conjugado armónico de U. El conjugado armónico de U es V, ¿sí? Y va a ser llamado conjugado armónico siempre y cuando sea parte de una función armónica. En otras palabras, tienen ustedes una parte de una función armónica y quieren encontrar la otra. ¿Sí? Quieren encontrar, en este caso, la parte imaginaria porque es la que no tenemos. Entonces, para poder hacer eso, o sea, para poder encontrar la, ¿cómo se llama? La parte, el conjugado armónico de U, es decir, la parte V o la parte imaginaria de una función que es armónica, pues vamos a utilizar las dos reglas que ya conocemos, que son tanto el laplaciano como las ecuaciones de Cauchy-Euler, ¿ok? Porque recuerden que una función es armónica si y solo si es analítica, ¿ok? Entonces, tenemos a U, es x cuadrada menos y cuadrada. Y para saber si una ecuación es analítica, tienes que usar las de Cauchy. Así es. Entonces, primero que nada, perdón, para determinar el conjugado armónico, pues necesitamos encontrar, o más bien, se necesita que la función sea analítica, y así como nos acaban de decir, para que sea analítica tiene que cumplir las ecuaciones de Cauchy-Euler, que las ecuaciones de Cauchy-Euler son la parcial de U en X es igual a la parcial de V, perdón, de Cauchy-Riemann, parcial de U en X es igual a parcial de V en Y, y la otra es parcial de U en Y es igual a menos la parcial de V en X. ¿Okay? Entonces, pues vamos precisamente a utilizar estas ecuaciones para encontrar la función y con la función, pues el conjugado armónico. Entonces, primero que nada, pues a U sí lo conocemos, ¿no? Entonces, la parcial de U en X, pues sería 2x, y la parcial de U en Y, pues sería menos 2y, ¿ok? Nada nuevo bajo el sol. Entonces, aquí, la primera de estas ecuaciones nos dice que la parcial de V en Y debe de ser igual a 2x, ¿vale? Pero entonces, si yo tengo la derivada parcial y lo que quiero encontrar es su v, porque es lo que me está pidiendo aquí arriba, pues lo que tengo que hacer es integrar, ¿sí? Espero que no me escuche algún matemático de Adebis, pero pues básicamente, muchachos, si esto se está derivando para despejarlo, integramos, ¿sí? Así de sencillo. Pero tenemos que integrar respecto a la variable a la cual se deriva. Entonces, en este caso, pues tendríamos que integrar parcialmente respecto a y. Entonces, voy a poner esto, 2x parcial, ¿no es cierto? Espérame, se pone parcial, puras mentiras, de y, ¿sí? Entonces, pues esto nos va a quedar como 2xy más una función que dependa únicamente de x. ¿Por qué? Pues es como si fuera la constante de integración, ¿sí? Espero que esto no le esté sorprendiendo a nadie, o sea, esto de integrales parciales ya deberían de traerlo aquí dominado, ¿no? Si no es así, pues qué triste. Pero bueno, entonces integramos respecto a y, y ya tenemos entonces un b, pero en realidad no la tenemos completa, o sea, no es como que pueda ir a sustituirlo a esta parte, porque todavía tengo una incógnita aquí, ¿sí? Que es esta m. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para encontrar el valor de esa función? Pues precisamente utilizando la otra ecuación, ay, no sé, la otra ecuación de Cauchy-Riemann, ¿sí? Porque Entonces, esa otra parte define la parte imaginaria de una función analítica. así es. Entonces, ya trabajamos con la parte real, pues ahora vamos a la parte imaginaria.
Entonces, esta segunda ecuación de Cauchy-Riemann, pues me dice que la parcial de U en Y, que es esto, debe de ser igual a la parcial de U en X negativa. ¿Y quién es? Perdón, de V. ¿Y quién es V? Pues esto. Entonces, primero lo tenemos que derivar, ¿sí? Es decir, la parcial de V en X va a ser 2X, no, es cierto, 2Y más la derivada de esta función, que no sé en realidad cuánto vale, pero pues lo tengo que dejar expresado, ¿sí? Entonces, ahora sí, utilizando la segunda ecuación de Cauchy-Riemann, pues quiere decir que la parcial de U en Y, que es esto, ¿sí? Tiene que ser igual a menos la parcial de V en X, que es esto. Entonces, menos 2y tiene que ser igual a menos 2y más m'. ¿Ok? Y de aquí, ¿qué vamos a despejar? Pues m. Bueno, m', ¿no? Entonces, de aquí vamos a sacar que m' de x es igual a 0. ¿Sí, verdad? Sí, No sé. al despejar. Muy bien. Entonces, ya tenemos el valor de m'. Ese valor de m', ¿qué voy a hacer con él? ¿Por qué lo quiero? Ay, pues porque es lo que me faltaba para completar el valor de v. Pero si este es m' y yo necesito m, pues nada más me integro. Perdón. O sea, m es igual a la integral de 0, que es igual a una constante c, o k, o lo que me quieran poner. ¿Sí? Quiere decir entonces que la función v que estaba buscando, es decir, la parte imaginaria de la función armónica que yo desconocía, va a ser 2xy más cualquier constante. ¿Sí? A esto se le llama conjugado armónico de la función u, que era esta que teníamos. Entonces, para que f de z sea una función armónica, si tiene esta parte real, forzosamente debe de tener esta parte imaginaria. Si era así, Alfredo, o dije cualquier otra cosa que no era de verdad. No más, pues sí, sí. Perfecto. Entonces, si quiere ya comparta usted, porque ya se me va a acabar la pila de esta cosa. Bueno, pues ya hemos terminado, ya nomás es otro ejemplo pues similar. Y pues acaban de ver una demostración de cuando alguien no es docente y cuando alguien sí. La diferencia. Entonces, ¿sí se entendió esa parte, muchachos? O sea, las funciones armónicas y las funciones analíticas están relacionadas mediante las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Para que una función se diga armónica, ambas partes, es decir, la real y la imaginaria, deben de ser analíticas. Y cuando eso sucede, o sea, cuando una función es armónica, su parte real y su parte imaginaria se llaman conjugados armónicos. ¿Okay? Están relacionados entre sí. Pregunta para todos, incluyéndolo usted, Alfredo. Si yo tengo únicamente la parte imaginaria, es decir, V, ¿podré encontrar U? ¿O sí? Igual, utilizando las mismas ecuaciones de Cauchy. ¿Sí? Bueno, continúe entonces. Entonces, pues ya. No sé si con eso sea suficiente, maestra. Ay, ay, perdón, es que apenas subí al baño. ¿Qué me pregunto?
pues ya con eso, pues se demuestra cómo sacar una función armónica y pues ya. Pues sí, no sé los demás, qué tan claro les quedó el tema. Si hay alguna pregunta en alguno de los puntos. No, como les digo, pues igual también les paso los videos, si ya tuvieron la explicación de la maestra, me disculpen, la verdad no domino muy bien esto, pero No hay bronca que no lo dominen, o sea, el chiste es que lo vayan viendo ustedes, sí, por su propia mano. Creo que uno de los problemas de las clases virtuales, como lo estamos viendo aquí, pues es que nos concentramos más en escucharlo. De perdida en presenciales, pues hasta lo escriben, ¿no? O sea, hasta lo copian del pizarrón. Pero se me hace que queda un poquito más claro cuando ustedes mismos abordan el tema. Entonces, de todas formas, aquí estoy yo para empujarlos en el momento en el que se atoren, no hay ninguna bronca con eso, ¿no? Entonces, nada más, pues sí les pido que, así como le hizo Alfredo, pues traten de tener algún tipo de apoyo audiovisual, porque, pues, imagínense, ¿no? O sea, si alguien viene y nos explica un tema nada más platicándolo, sin ver nada escrito, pues sí nos perdemos, ¿ok? Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Recuerden que o sea, esta explicación o este tema se reduce a 3 cosas. Las funciones armónicas, ¿qué son? Es pregunta. bueno, primero vamos a, Bueno, primero las analíticas. Bueno, ¿qué son las funciones analíticas? ¿yo contesto también? No, usted no, pues usted lo explicó. ¿Alguien más? ¿Qué es una función analítica? O sea, que es derivable en una En un conjunto. ¿Okay? Dice Esteban que es una función que es derivable en todos los puntos de un conjunto. ¿Okay? Así de Y que, sencillo. Eso es una y que, función analítica. y que presenta una continuidad en todo su dominio. Sí, porque si es derivable tiene que ser continuo. ¿Okay? Entonces, punto número 1. Ustedes son muy jóvenes para entender esto, pero si estuviera dándole clase a treintones, hubiera tenido una muy buena respuesta. Entonces, punto número 1. Una función es analítica si es derivable en un conjunto, ¿sí? Y obviamente si es derivable, pues va a ser continua, ¿ok? Ahora, punto número 2. ¿Cómo verificamos si una función es analítica o no? Pues podría derivar, pero tendría que derivar en todos los puntos que existen sobre la Tierra. Entonces, ¿qué otra Sí, manera hay para verificar si una función es analítica? Con las... pues para verificarla tienes que hacer que esas ecuaciones o corroborar que esas ecuaciones, la función, perdón, cumpla las ecuaciones de Cauchy-Riemann, tanto así su es. parte imaginaria como su parte real. Perfecto. Entonces, para determinar, o sea, aquí Esteban nos estaba sugiriendo que para determinar si es analítica, pues podríamos derivarla, ¿sí? El problema, pues, es que tendríamos que encontrar la derivada en todos los puntos, ¿no? O proponer diferentes conjuntos, y pues eso tardaría 300 años. Entonces, para eliminarnos este problema de estar verificando si se puede derivar o no, y en cuáles puntos sí y en cuáles puntos no, entonces se plantean las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Si una función cumple con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces es analítica. Y es sencillo. ¿Okay? Ahora, ¿qué es una función armónica? Y recuerden que se tienen que cumplir ambas Ambas que. ecuaciones de Cauchy-Riemann para que Sí, sea sí, sí. analítica. Así es, o sea, se tienen que cumplir las dos. Si se cumple nomás una, no es analítica. ¿Sí? Entonces, ya, nos dan una función y nos dicen, oye, ¿es analítica? Y ustedes dicen, pues no sé. Y luego, ¿cómo le hacen para saber? Pues sacan las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Que son las de las parciales. Se toma la parte real, se toma la parte imaginaria de la función, se derivan en X y en Y respectivamente y se comparan, ¿ok? Ahí pues por ustedes tenían allá toda la comparación.
Entonces, si ya obtuvieron que la función es analítica, la siguiente pregunta es, ¿cómo sabemos si la función es armónica? Comparando con su laplaciano. Así es. Si el laplaciano de la función es 0, entonces es armónica. Así de sencillo. ¿Okay? Y para que sea armónica, o más bien, si es armónica, entonces quiere decir que su parte real, o sea, U, y su parte imaginaria, o sea, V, son conjugados armónicos, ¿sí? Que fue el último ejercicio que vimos. Entonces, para determinar si una función es analítica, es decir, derivable en cualquier punto, se utilizan las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Si es analítica, entonces podemos determinar si es armónica, que significa que su laplaciano sea 0. Y si es armónica, entonces quiere decir que sus partes reales e imaginarias son conjugados armónicos una entre otra. Así es sencillo. ¿Y por qué se determina que es una función analítica? Porque tiene que ser necesariamente analítica para poder tener funciones armónicas dentro de ella. Si no es analítica, no hay armonía. Así que, ¿Ok? ¿Preguntas aquí? ¿No? Bien. Voy a dejar de grabar entonces. Ay, no puedo dejar de grabar.